Nos van a dar las gracias por estar aquí. Juanjo, siéntate, hombre. Anda, ven. Ya que te estoy mencionando. Y bueno, pues esto yo creo que no sé si termina las ofertas culturales de los jueves del verano, porque pues ya es otoño, pero y hemos tenido varias presentaciones de libros este verano y alguna inauguración de pintura. Nos queda una presentación de un libro todavía el 24 de noviembre. Ramón Rodríguez presenta aquí su última novela y nos queda otra exposición de pintura el 15 de diciembre. Estáis todos invitados y encantado de que vengáis. Y bueno, después de estos minutos de publicidad, vamos con lo que nos toca aquí. Bueno, voy a presentar a José Miguel, que es un buen amigo mío desde hace muchos años. De esos amigos que hace tantos años que lo conozco, que ya no me acuerdo de qué. O sea que eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno al final. Y bueno, pues es un amigo con el que tengo además muchos gustos comunes. Es un amigo con el que me encanta dialogar, porque él es un apasionado de literatura igual que yo, y es escritor de libros, yo todavía no. Bueno, tengo escrito pero no lo he publicado. Y todo se andará. Y es un apasionado del arte. Y muy entendido y muy conocedor, y además es un tipo al que cuando era director de la casa de subastas Fernando Durán en Madrid, pues yo siempre que iba a Madrid iba a verles, porque además me encantaba examinar las distintas piezas que se subastaban con él, porque él sabe mucho y además tiene un muy buen ojo, y gracias a él pues hay alguna pieza por aquí que procede de ahí precisamente. Vamos a ir directamente con el currículum de José Miguel. José Miguel Carrillo Álvarez Muñoz de San Pedro es vizconde de Torre Hidalgo, licenciado en Derecho por el CEU San Pablo, máster en Comercio Internacional y en la actualidad director comercial de la Galería Nicolás Cortés Gallery. Fue anteriormente Senior Consultant de Colnaghi, comisario de exposiciones, asesor de inversiones en arte y ha colaborado con varios medios de comunicación. Su investigación en el mundo del arte durante más de 30 años le lleva a escribir con la princesa Beatriz de Orleans Entender de arte y antigüedades, guía práctica del coleccionista. Es un magnífico manual de arte para todo aquel que quiera insertarse en este proceloso mundo del arte, para que no te den gato por liebre, que hay mucho gato por liebre, y de eso sabe Álvaro Tozano. En casa o si me lo dedica. Álvaro Tozano es de las antigüedades. Bueno, pues es además un gran conocedor de la nobleza española, y de ahí surge su libro Duquesas, un póker de damas en el siglo XX, Medinaceli, Alba, Medinasidonia y Argos. Pero sobre todo, por lo que está hoy aquí, por lo que es conocido, porque es un maestro de la novela histórica en España. Es autor de 17 novelas, entre las que destacan La Reina Triste, El Comendador de Alcántara, Muera Napoleón, Jaque a la Reina Blanca, Carlos V el Emperador Predestinado, Carlos V la Espada de Dios, Yo Juana la Beltraneja, la Reina Traicionada, El Manuscrito Secreto, El Oro del Cielo y tantas otras, en las que para mí es muy divertido mencionar su libro Las hemorroides de Napoleón y otras 499 anécdotas que cambiaron o no la historia, que combina el fino sentido del humor que tiene nuestro invitado con su gran conocimiento de historia. Entre sus novelas también hay un tema recurrente, que nos da títulos como Moctezuma II, el Dios destronado, que fue finalista del Premio Algaba, Memorias de Doña Isabel de Moctezuma, que fue el número 1 en ventas en México en 1997 y cuya versión para el público español es la que presentamos hoy aquí. 25 años después. Y Los hijos de Doña Isabel de Moctezuma. ¿Por qué ha escrito tanto sobre Moctezuma? Bueno, pues porque aquí nuestro invitado, Tomaya, es descendiente directo del emperador Moctezuma. También lo es mi primo Diego. Y tú mismo. Y yo, seguro, pero Y además de ser descendiente, es un profundo conocedor de la historia familiar, y para documentarse ha llevado a cabo múltiples viajes a México, y fruto de ellos son sus relatos mágicos y leyenda de México y diario de un viaje iniciático por los misterios de México. Es por eso que aquí, en esta casa tan relacionada con la historia de América, estamos encantados de escuchar a alguien que sabe tanto de la conquista de América por los españoles y de que la historia actual de esa América es fruto del mestizaje que se llevó a cabo.
Es que hay algo que me fastidia profundamente, y creo que también a José Miguel, son los dictados de la cultura woke que anda siempre exigiendo que pidamos perdón por el pasado de nuestros países. Para mí esto es, con perdón de la audiencia que igual se siente identificada con esta cultura, una soberana estupidez. En primer lugar, porque examinar el pasado con los ojos del presente es un acto de vanidad histórica. Es creerse que el pensamiento dominante de la humanidad actual es el mejor que ha existido nunca. Y esto, evidentemente, es un acto de desconocimiento de la evolución de la vida humana. Sobre todo es efímero. Exacto, porque probablemente nuestra forma de pensar el año 2022 no tiene nada que ver con la que será el 2522 y el 3522, como no tiene nada que ver con la que fue en el 1822 o el 1522. Exacto. Y en segundo lugar, porque si a mí nadie me puede exigir responsabilidades sobre mí, nada más que mis propios actos, ni siquiera por los actos de la gente cercana a mí, como mi padre, mi madre o mis hermanos, ¿cómo me van a pedir responsabilidades por los actos de unos españoles de hace 500 años a los que no tuve la gracia o desgracia de conocer? Y que además son antepasados de ellos mismos. Y además son antepasados de ellos mismos. Exacto. Todo esto viene a colación naturalmente por las exigencias del actual presidente de México de que España pida perdón a México por la conquista que aquellos españoles llevaron a cabo hace 500 años. Lo primero que hay que responder a este señor es que a él le han elegido presidente de un Estado, los Estados Unidos Mexicanos, que solo existe desde 1821 y por lo tanto solo puede pedir cuentas de lo que haya sucedido a partir de esa fecha. Y los españoles a partir de 1821 no tenemos nada que deberle porque ya no estábamos allí, precisamente porque tenemos la independencia. Si quiere pedir cuentas a un Estado europeo, que lo haga Francia, que les invadió en 1862. Lo segundo es preguntarle con qué autoridad se presenta este señor como portavoz del Imperio Azteca, cuando él ni es azteca ni es descendiente de Moctezuma como José Miguel, que podría traer perfectamente cuentas al Estado Mayor. Ni nadie le ha podido elegir representante de un imperio extinto hacia la friolera de 500 años. Y lo tercero es recomendarle que estudie un poco, aunque solo sea un poquito, de la historia de su país, porque los españoles no conquistaron México. Solo dirigieron la conquista, con gran habilidad política, eso sí, de Cortés, pero como el mismo señor López Obrador ha tenido que reconocer, resulta materialmente imposible pensar que con 300 hombres, 4 arcabuces viejos y algunos caballos, Hernán Cortés pudiera derrotar al ejército de Moctezuma, integrado por 300.000 feroces soldados disciplinados y valientes. Hubiese sido imposible, aunque esos 300 españoles tuvieran los drones suicidas que tienen ahora en Ucrania. La realidad es que miles de indios de las naciones oprimidas por los aztecas lucharon junto a Cortés. Por eso el también mexicano, José Vasconcelos, afirma que la conquista la hicieron los indios. Ray Dalio, en su ensayo El Nuevo Orden Mundial, realiza un estudio sobre los diferentes imperios que en el mundo ha habido y establece que todos siguen una evolución, lo que él llama un ciclo. En el primero aparece un nuevo orden, posteriormente un auge, más tarde la cima, que ya anticipa un declive que termina apareciendo un nuevo orden que invita a otro imperio que sustituya al anterior. Para que aparezca ese imperio es necesario que el de anterior esté en declive. Y todos los declives vienen por lo mismo, por una gran crisis de deuda. Los imperios son muy costosos de mantener y los gobernantes empiezan a gastar más de lo que ingresan y para solventar los enormes gastos aumentan cada vez más los tributos, creando un gran descontento en la población. ¿Os suena esto? Bueno, pues esto mismo le pasó a Moctezuma, antes de la llegada de los imperios. El imperio se encontraba fragmentado a causa del descontento en gran parte por las políticas económicas, las guerras civiles y los fuertes rivales que terminó haciendo a través de sus campañas militares. Sin olvidar la cantidad de sacrificios humanos, se calcula que al menos unos 70.000 al año, que realizaron los aztecas de gente de los pueblos por ellos esclavizados. En todo esto se apoyó Cortés para su conquista, y es por eso que el 13 de agosto de 1521 los pueblos indios de Mesoamérica, oprimidos por los aztecas, festejaron la caída de Tenochtitlán. ¿Y qué aconteció después de la conquista? España fundió su sangre con la de los vencidos y con la de los liberados, y se esforzó por dotar de una cultura a aquellos pueblos. México se llenó de hospitales, colegios bilingües y universidades. España envió a América sus mejores profesores y la mejor educación fue dirigida hacia los indios y los mestizos. Tal es así que en 1551 se fundó la Universidad Real y Pontificia de México, 100 años antes que la Universidad de Harvard. Y en 1571 se editó en México el primer libro de gramática de lengua nahuatl, es decir, 15 años antes de que en Gran Bretaña se publicara el primer libro de gramática de lengua inglesa. Todos los datos demuestran que en el momento de la independencia de México, México era muchísimo más rico y poderoso que los Estados Unidos. Y ya que el señor López Obrador quiere pedirle perdón a alguien, o sea, que alguien le pida perdón, ¿por qué no se dirige a sus vecinos del norte?
que en la guerra que él se enfrentó entre 1846 y 1848, el gobierno mexicano se vio forzado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que entregó más de la mitad del país a los Estados Unidos. Los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming. La respuesta es sencilla. Pues no tiene lo que tiene que ver. En fin, me ha parecido interesante introducir esta pequeña reflexión. Pero volvamos al punto de la conquista de México y al reinado de Moctezuma. Este emperador tuvo una hija, primero llamada Tecuichpo Ixtlaxochitl, y que más tarde adoptó el nombre de Isabel tras abrazar el catolicismo, que es el fiel reflejo de esa nueva época de mestizaje que siguió a la llegada de los españoles. Y sobre esta interesante historia que le tocó vivir, ha construido José Miguel esta magnífica novela, de la que no voy a destripar nada, porque quiero que sea él el que nos cuente los entresijos. Bueno, y ahora sí os dejo con José Miguel. Ya sabéis los que queréis comprar el libro y no lo habéis comprado todavía, lo tenéis afuera. Y nada, pues... Muchas gracias. No sé, me siento muy cómodo aquí, os diré. Soy muy amigo de él, de su hermano, de su familia. Tenemos grandes lazos. Y estoy disfrutando mucho la presentación de Isabel de Moctezuma por toda España. La verdad es que es el primer libro que escribí. Es un libro al que le tengo un especial cariño. Este libro lo escribí de hecho en el año 1991. Me acuerdo que me pidió el consejero de Cultura de Extremadura que les acompañase a un grupo de personalidades que venían a Cáceres, y entonces le dije que sí, porque la verdad es que me caía bien, aunque era socialista me caía bien. Y la verdad era del único socialista cultivado que ha estado en la Junta de Extremadura, de verdad, como consejero de Cultura, y lo hizo muy bien durante su tiempo. Y entonces pues yo estuve con él, y en el grupo, delante del Palacio de Moctezuma, que ahora os contaré, es un palacio muy bonito, que se edifica por el hijo de Isabel de Moctezuma y que actualmente se llama Torre de Moctezuma, pues les conté la historia de Isabel de Moctezuma. Y entonces pues se quedaron como encantados, pero el consejero me dijo, esta historia es preciosa, ¿por qué no la escribes y yo te la publico? Y os prometo que me salió del alma, le dije, yo la escribiré y tú no la publicarás, cosa que pasó inmediatamente. Hay que decir que no fue por culpa suya. Hubo elecciones, lo eligieron diputado nacional, dejó Extremadura, para la tristeza de Extremadura, porque la verdad es que era un buen consejero. Pero a mí me hizo un gran favor, me dio el impulso que yo necesitaba para escribir esta historia que había oído de la mano de mi abuelo Miguel, que era conde de Canilleros. Miguel Muñoz de San Pedro fue conservador de monumentos, miembro correspondiente de las Reales Academias de la Lengua y de la Historia por Extremadura, y un apasionado de la historia tanto americana como de la extremeña. Y quizás yo de los personajes que recuerdo de mi niñez más claro es el de Isabel. O sea, yo lo recuerdo de pequeño, delante de ese palacio que me iba contando la historia de nuestra antepasada, la princesa Tecuichpo. Y lo tenía pues como metido dentro, pues algo que es casi genético, ¿no? Y cuando por fin me puse a escribirlo, el manuscrito salió prácticamente en 38 días, creo, sin correcciones, y fue mucho más complicado toda la génesis posterior del libro que el libro en sí. Os diré que se lo mandé a varias editoriales, nadie quiso editarlo. En España, como muy bien has dicho, hay una cierta vergüenza, ya desde la famosa polémica de las casas Sepúlveda y el complejo español del imperio, que hace que el español realmente se avergüence de su historia. Entonces, la historia en el año 92 hubo un conjunto de exposiciones en torno a la conquista de América, que en esa época se llamó El Encuentro, porque no se atrevía ni a decir la palabra conquista. Y entonces, pues yo en esa época era asegurador de arte y estuve asegurando estas obras, pero se publicaron muy pocas obras relativas al periodo álgido de la conquista. Yo he escrito esta novela, Isabel de Moctezuma, y también escribí la historia de Nicolás de Obando, el primer gobernador de Indias, que se llama El Comendador del Cántaro, que era un libro esencial para entender también la historia. O sea, si decimos, si Isabel de Moctezuma es realmente el encuentro físico de dos pueblos, cuando yo presenté este libro, bueno, este libro no sé, lo escribo, nadie lo quiere editar, se lo lleva, hice unas copias, un amigo mío se lo lleva a México en la maleta sin decirme nada, lo registra, se lo da a las editoriales y todo el mundo lo quiere editar.
Entonces lo presentamos, me fui a México, hicimos la presentación y se pegaron físicamente en la presentación. Y entonces un amigo mío, que era el que me estaba presentando el libro, me dijo: te acabas de cargar el síndrome de la violada. Y dije: no es esto. Y luego ya lo entendí mejor. Fue primera página de periódicos y todo. Isabel de Moctezuma, para los mexicanos, fue raptada y violada. Es decir, la hija de Moctezuma nace en 1510 y muere en 1550, ya jamás sale de México. Pero para el sentir común del mexicano, este personaje, la princesa Tecuichpo, la última emperatriz de México, porque muerto su padre, se casa con su tío Cuitláhuac y por tanto se transforma en emperatriz de México con 10 años, y muerto Cuitláhuac se casa con Cuauhtémoc, el último emperador al que captura García Holguín el 13 de agosto de 1521, con el cual acaba la historia de los emperadores de México. Y esta señora, que era Tecuichpo Ixtlazóchitl, la noble doncella, flor de rostro negro, también se ha traducido de varias maneras, pasa a ser un personaje esencial digamos que en ese mundo que nace, que es un mundo que será híbrido. Pero en ese momento había muchas dudas de cómo iba a ser. Esta princesa, tras la noche triste, provoca la muerte de la mayor parte de los príncipes que estaban en el Palacio de Moctezuma, porque Cortés, con sabiduría política, sabía que los iban a matar a todos y entonces utilizó de escudos humanos a todos los príncipes aztecas. Y entonces en esa noche prácticamente murieron todos los parientes de Isabel de Moctezuma. Isabel la coge su tío Cacama en brazos y la lleva y la protege con su cuerpo. De hecho, Cacama muere por las heridas recibidas y ella es devuelta al Palacio Imperial siendo una huérfana. La captura de Cortés hace que ella sea la representante de la legitimidad imperial en México, algo muy importante en la época porque realmente en México era un imperio donde la cabeza visible era el emperador, cosa que Cortés había entendido muy bien y lo había capturado. Esta señora es educada por un fraile que además le imbuye una serie, era una persona buena y además le imbuye los conceptos del catolicismo. Ella acaba siendo una católica muy convencida, adopta el nombre de Isabel por la reina católica, considera que es una persona adecuada para llevar su nombre y a partir de ahí, digamos que su vida entera es la vida de una gran superviviente, o sea, una niña que es a los 16 años se queda viuda por segunda vez del emperador. Y ya, pues, ella no ha convivido con sus maridos primeros porque Cortés impidió que conviviese con Cuauhtémoc porque no quería la generación de una dinastía nacional. Pero sí, ya está preparada para casarse. Entonces, el primer matrimonio es de alguna manera lo que arranca el mestizaje real, aunque no tiene sucesión con Alonso de Grado. Este visitador de indios, que muere al año de casarse con ella, digamos que marca un camino que seguirán otros muchos, que es decir, muchos españoles casarán con nobles indígenas a partir de ahí. Por eso yo considero que es la madre del mestizaje real, no la Malinche, que en realidad al fin y al cabo tenía un cierto aire digamos, de ser, tenía mala fama, de mujer de mala fama entre los españoles. En cambio la emperatriz de alguna manera marcaba lo que hacía la gente. Carlos V jamás le concedió un título, que había un título de marquesa sin denominación para ella, pero en realidad la mencionan en algunas cosas como la emperatriz de allá. Y en el fondo, toda su vida, ella fue el personaje esencial donde se miraban los aztecas que habían sobrevivido. Hay que decir que Hernán Cortés comete con ella una de las mayores canalladas de la historia, que es le promete matrimonio cuando ella se queda viuda, delante de un fraile agustino, que en la época para un español prometer matrimonio ante un fraile era básicamente casarte. Entonces ella convive con él y se queda embarazada. Ese primer embarazo dará lugar a una niña bastante relevante que merece incluso un libro propio, es doña Leonor Cortés. Pero Cortés se va a España, se casa con la sobrina del duque de Béjar, es nombrado marqués del Valle de Oaxaca y cuando vuelve, pues Isabel está muy enfadada. Cuando nace esta niña, ella la repudia, no la deja más y entonces es criada por el licenciado Altamirano. Yo creo que es la gran traición a sí mismo y probablemente a lo que hizo es no haberse casado con Isabel de Moctezuma,
Porque yo creo que la historia de México y todas estas peticiones de perdón habrían sido muy diferentes. De hecho, no habrían sido. O sea, generándose la primera dinastía de conquistador y conquistado, pues de alguna manera pues habría sido una historia diferente. Esto no pasa en su generación, pero sí pasará en la siguiente. O sea, una vez repudiada esta niña, Isabel se casa con Pedro Gallego de Andrade. Y Cortés, que había hecho esta cosa tan mala, también hizo otra cosa muy buena, que es cumplir la promesa que le había hecho a su padre de dejar a la niña muy bien dotada. Y entonces le da el señorío a su madre. Ella era hija del señor Moctezuma y de la señora de Tlacopan, que actualmente se llama Tacuba. Este era uno de los 3 reinos de las 3 ciudades de la Confederación, y al darle ese señorío le hace la mujer más rica de México y además le da una encomienda hereditaria. Pues al darse la hereditaria, las otras encomiendas de la Ciudad de México, del Valle de México, de Anáhuac, de hecho eran encomiendas de 3 vidas. Entonces duraban 3 vidas y revertían a la corona, porque eso se hizo para evitar la generación de linajes propietarios de gente que no se ocupaba de las tierras, según las constituciones de la Orden de Alcántara y según había organizado Obando, el primer gobernador de Indias. Entonces vemos que esta señora tan potente tiene por fin un hijo. Entonces este hijo, Juan de Andrade de Moctezuma, es su primogénito. Este hijo será muy importante en México. De hecho se intenta hacer una rebelión en nombre suyo, ella lo impide, y luego pues, se vuelve a quedar viuda y por último se casa con un cacereño. De ese cacereño, Juan Cano de Saavedra, pues venimos mucha gente. Creo que hasta tú. Desde luego los Abrantes todos, los Carvajales por toda la casa de Carvajal, viene la casa de Alba, vienen todas las casas de Cáceres, todas, Canilleros, Adanero, Camarenas, todos los nobles de Extremadura descienden de él. Es fácil saber por qué. Porque este don Juan Cano de Saavedra, muerta su madre, no os voy a decir la novela está llena de magia. O sea, Isabel de Moctezuma no se explica si no hay magia. El mundo azteca era un mundo mágico. Entonces hay mucha magia ahí, creo que la disfrutaréis mucho, pero también hay mucho deseo de que perdure el linaje y de que perdure la memoria. Entonces yo cuando la escribí, y sobre todo pues viendo ese palacio magnífico de la Casa de Moctezuma que está ahí en Cáceres, le dirigí, estas memorias son como una gran carta dirigida a su hijo pequeño, a Juan Cano Moctezuma, que muerta su madre, su padre lo trae a Cáceres y se casa con doña Elvira de Toledo y Obando. Es decir, el linaje del emperador de México se mezcla inmediatamente con el linaje del primer gobernador de Indias. Solo tienen 2 hijos, pero su nieto, Juan de Toledo Moctezuma, tiene 18. Entonces, por eso digo que al final desciende media España de esta familia. Es una historia, yo creo que os va a apasionar por el desconocimiento. O sea, en México ya os digo que se pegaban porque chocaba con lo que sabía enseñar el colegio, pero para aquí es interesante porque nosotros tenemos un enorme desconocimiento, incluso a día de hoy. Si os preguntáis por los aztecas, en el fondo no conocéis mucho de los aztecas. Entonces vais a ver que era un pueblo muy especial, muy sangriento por un lado, pero un pueblo que yo no creo que estuviese en su decadencia, no sabemos absoluto esplendor cuando llegan los españoles, y de hecho creo que ese esplendor es lo que hace que realmente perdure tanto el eco de la derrota. Cuando un imperio es derrotado en su esplendor no es lo mismo que cuando es derrotado en su decadencia. El imperio mexicano estaba en el esplendor de las artes, en el esplendor de su poderío. Moctezuma había consolidado las conquistas de Axayácatl, Tizoc y realmente tenía, eso sí, un enemigo interno, que era el pueblo tlaxcalteca, y desde luego lo de los sacrificios humanos, que era una cosa que de alguna manera ya el propio Tlacael, que había sido Cihuacóatl, que es el primer ministro, había intentado frenar, y de hecho en las ciudades de la Confederación, en Tacuba y en Texcoco no se hacía, pero en México se habían acelerado. Moctezuma era muy religioso, tenía mucho miedo a que se muriese el sol, porque estos sacrificios humanos, en origen, era para alimentar conscientemente al sol. De alguna manera se decía que esos corazones que se ofrecían
permitían que el sol siguiese saliendo cada día. De alguna manera, una mitología compleja, muy oscura y muy dura. Y es difícil, ya te digo, estoy de acuerdo con lo que decías tú, que de hecho yo he hecho varias entrevistas respecto del presidente de México, pero hay algo que sí que queda en las crónicas, que tú estabas en Tenochtitlan y la Ciudad de México olía sangre, porque la sangre de los cadáveres que corría por las escalinatas de los templos. Y realmente un imperio que está basado en la sangre y en la muerte normalmente no ha perdurado. No pasó con Babilonia, no ha pasado con otros pueblos muy sanguinarios, y de alguna manera parece que la historia del ser humano lleva a que este tipo de imperio, por mucho que esté en su esplendor y que esté en un esplendor artístico, en un esplendor político, cultural, no acaban perdurando. Yo me siento muy orgulloso de haber traído este libro a España. Me hace mucha ilusión estar moviéndolo por todos lados y espero que lo disfrutaréis mucho, porque yo lo disfruto mucho escribiéndolo. Turno de preguntas. Si os apetece algo, preguntarnos algo, estáis a tiempo. Dime. Tengo una pregunta sobre, cuando hablabas sobre el imperio azteca, o sea, sobre el imperio español, España, o sea, México debe pertenecer al imperio español en el año 1861, ¿verdad? No, 1821. 1821. Sí. O sea, la independencia de México, de hecho, además es curioso, fíjate que en la independencia de México, cuando se produce la independencia de México, lo primero que hacen las nuevas autoridades es una ley donde ningún español que tuviese propiedades en México podía mantenerlas. De alguna manera la separación fue muy radical. Solo se permite una única encomienda hereditaria, que es la de la Casa de Moctezuma, y de hecho hasta el siglo XX, hasta la Constitución del siglo XX, se siguió pagando parte de las rentas de la encomienda de Tacuba a los descendientes de la Casa de Moctezuma, que iban a los Abrantes, de hecho, además. Y de hecho hay papeles de la Casa de Abrantes donde cobraban de las rentas, pero es la única encomienda, porque todas las propiedades de españoles o se naturalizaron mexicanos o las perdieron. ¿Cuánto duró la guerra de independencia? Pues en realidad la guerra de independencia no fue tal guerra, fue una especie de arreglo de criollos, porque en realidad eran los propios españoles nacidos allí los que llevan a cabo el plan de Iguala y todo esto, pues de alguna manera, como tal guerra nunca tuvo lugar. Hay un comienzo de revolución en 1815, que es... Bueno, pero eso es Bolívar y empieza No, San Martín, no, Bolívar en México, está no, Cura no. Morelos y este tipo, pero en realidad el plan de luego, Iguala y Adorno eso es una cuestión de son los propios criollos que deciden independizarse, pues son tan ricos que ya no quieren depender de España. Básicamente, al final es un tema de gran riqueza, y lo que dijiste es cierto. O sea, México, es decir, Nueva España, era el territorio más rico de toda América, y era culturalmente el florecimiento artístico era brutal, los palacios brutales, las propiedades brutales y la riqueza brutal. Con lo cual, don José Miguel, es que al hilo de no sé si conoce un filósofo llamado Gustavo Bueno, Sí. un filósofo que tiene un ensayo sobre España frente a Europa, que hace un análisis sobre dos modelos de imperio, el modelo español y el modelo anglosajón. El modelo de imperio español sería el imperio civilizador o evangelizador, como lo define, y el modelo anglosajón sería el modelo de imperio expoliador o depredador. Sin duda. Y en ese sentido, la esencia del propio imperio español sobre México recae en la propia emancipación del pueblo. Es decir, cuando usted ha dicho que los criollos eran ricos, es que esa misma riqueza cultural era exportada por España, pero además de que México tuviese mucha riqueza a nivel de recursos. ¿No? Bueno, no era cuestión de recursos. En realidad es que en México el comercio floreció muchísimo, y no solo eso, sino además estaba en la biotolerancia, le hacía ver comercio con las propiedades de Filipinas. Y luego, sobre todo, el virreinato había generado que mucha gente se había instalado allí. Y luego había familias que, de hecho, seguían manteniendo sus lazos con la madre patria y se casaban con descendientes de sus parientes españoles. Eso perduró hasta principios del siglo XIX, y, de hecho, en el siglo XX todavía hay gente que venía a casarse a España. De hecho, yo tengo parientes mexicanos que han seguido viniendo a casarse a España,
y que se sienten españoles desde siempre. Entonces, quiero decir, en México siempre hay una dualidad. Y esa dualidad se ve muy claro. La Avenida de la Reforma es un poco la historia de México, entonces cada glorieta tiene una parte de la historia de México. Ellos todavía no han sido capaces de hacer un monumento al virreinato, le pusieron una palmera, como no sabían qué poner, pues le pusieron una palmera. Está muy alta la palmera, por cierto. Pero monumento al virreinato no existe en México. Y curiosamente, en el virreinato tú lo has dicho, o sea, comienzan las primeras, no solo las universidades, sino el barroco mexicano, el arte mexicano. De hecho, ahora en la galería nosotros estamos haciendo una exposición de arte virreinal que arranca con obras de arte mexicano, escultura, iconografía desde el siglo XVI, finales del XVI y durante todo el XVII, que son piezas que son obras maestras del arte universal. Entonces, quiero decir, ¿eso dónde se produce? Se produce en México, se produce en Perú y se produce en Ecuador. Quiero decir, básicamente está dentro del arte universal. ¿Alguna cosilla más? ¿Este libro viene también a desmontar la leyenda negra? Bueno, es que este libro, simplemente la mera existencia de este libro ya es un desmontaje de la leyenda negra. O sea, que el hecho de que la última emperatriz de México tenga descendientes españoles que perduren durante 500 años, pues ya, y que encima fuesen ricos y poderosos, pues la leyenda negra se la come con patatas, ¿no? Y en México, cuando lo presentaste, y qué anécdota, eso es muy interesante. Luego se pegaron físicamente, vamos, un profesor Los que universitario. creían en la leyenda negra contra los que no creían, ¿cómo era? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que en México los han adoctrinado durante todo el siglo XX, se ha adoctrinado en contra de lo español. Y la Constitución es muy anti-española, de hecho la Constitución mexicana del siglo XX es muy anti-española. Y entonces se les ha educado pensando que los españoles simplemente llegaron allí, expoliaron, robaron y destruyeron. Entonces el problema es que luego con la guerra civil llegó toda una generación de intelectuales españoles que fueron los grandes profesores de la Universidad Mexicana, que de hecho cambió mucho la tendencia cultural respecto de lo español, porque la edad de plata entera de la cultura española, la mitad se instaló en México, y de hecho el Ateneo Español, que yo presenté esta novela, le presenté al Ateneo Español de México, donde estuvo León Hebreo y otros varios grandes intelectuales de la época. En el fondo, pues yo creo que es como que las cosas que te cuentan sin reflexionarlas, te las puedes creer, pues empiezas a reflexionar sobre ellas y la reflexiona gente inteligente y gente formada, pues entonces te hace aguas lo que te han contado. Y en México a día de hoy pues sigue pasando lo mismo, hay una dualidad. El conjunto de la gente más formada, pues de alguna manera pues ya ha asumido que están asumiendo un poco la historia. Pero hay otro conjunto de gente que es más que es el pueblo llano de México, que siguen alimentándose de esos mismos mitos. Entonces, cuando te enfrentas a eso en directo, pues a veces te asombra la tremenda agresividad, te asombra el odio, es odio, a veces es puro odio. Pues si tú intentas hacer del odio una reflexión es complicado, pero yo he tenido experiencias muy interesantes allí y la verdad es que las agradezco, pero no es fácil a veces. Luchar contra el prejuicio y la idea preconcebida es muy complicado. Aunque tú estés sereno y quizá pues, a mí me salvó un poco el llevar la sangre a Moctezuma, ¿no? Eso ayuda mucho. Porque en el fondo también tienen un respeto hacia eso. Si no yo haberme llevado, me habrían fusilado allí. Sí, seguro, pero seguro. Muchas gracias. No. Y luego hay una cosa, no sé si pasa tanto en México, pero en Perú desde luego pasa, y es que a los indios de allí nos han engañado dos veces. Sí. Primero nos engañaron quitándoles todas sus tierras, con los grandes terratenientes eran los indios. Y luego les engañaron vendiéndoles el indigenismo, diciendo que nosotros éramos los que les íbamos a quitar las tierras, que fueron los criollos. Perdona, así sobre lo que has dicho, vamos, Miguel, la convivencia entre indios y criollos, o sea, mexicanos descendientes españoles en México es buena. Bueno, si no, no habría habido cuadros de castas. Ahora, actualmente, es una pregunta que hago porque, por ejemplo, a diferencia de otros países en Sudamérica, donde sí sigue habiendo de facto ciertos prejuicios, cierto racismo en Sudamérica, la pregunta es... Pero es de los criollos, es que los criollos eran los más racistas del mundo. Hoy en México hay racismo, digo, a nivel... Sí, claro
lo hay. Es racismo. Claro que lo Es decir, hay ciudadanos de segunda, ciudadanos de primera. Bueno, es que en todos los pueblos hay, depende, hay ciertas zonas, sobre todo en lugares donde hay mucho indigenismo, muchas veces las élites, si la élite cultural es blanca, sigue habiendo cierto racismo. Es inevitable. O sea, es una cosa que todavía yo creo que le falta un tiempo para superarse. De todas maneras, México es un país que ha integrado fatal su sangre. Y mira que se han hecho cuadros de castas, o sea, a pesar que hay hasta 25 castas diferentes de las mezclas entre diferentes razas, pues ya te indica que de antemano había una cierta clasificación. O sea, porque no es lo mismo el mestizo de blanco que el de indio, que el de negro, que el de negro indio, que el de chino y negro, y sucesivamente, porque al final ya te digo, es que se generan un conjunto de castas que son castas reales de la sociedad. Que unos podían acceder a determinados oficios dentro de las ciudades y otros no. Y que unos podían acceder a determinadas cosas y otros no. Y tampoco olvidemos que nuestra sociedad imperial, de hecho, para poder acceder a los oficios nobles tú no podías trabajar. Entonces, quiero decir, ya tenías que pertenecer a un determinado tipo de familia que tenía renta suficiente para no dedicarte al trabajo para otra persona. Si no, no podías ejercer oficios nobles. Entonces, estas cosas son así. En el fondo, la nobleza reina empezaba a trabajar con la desamortización general, de Mendizábal. La desamortización familiaria hace que los patrimonios se separen de los títulos, pero además luego está la desamortización eclesiástica que provoca que las tierras de la iglesia pasen a un montón de gente, porque desde luego los que no las compraron fueron los aristócratas, porque no compraban las tierras de la iglesia, le compraron los que no tenían tierras. Sí. Cuando dice oficio noble, no es trabajo, no es un trabajo, es otra cosa. No, el trabajo es todos los trabajos, es decir, todos los oficios, es decir, los oficios de corregidor, de militares y diferentes oficios. O sea, había un montón, la administración en general, miembro de los consejos, de las órdenes, que al fin y al cabo en su época tenían mucho poder. O sea, quiero decirte que son cosas que hoy en día no existen, pero que de alguna manera eran lo que regían la sociedad civil en la época del Imperio Español. ¿Una pregunta más? Pues entonces nos hemos ganado la cervecita, ¿verdad? Sí.